durante mucho tiempo, y no sé si ustedes, porque tal vez hay generaciones jóvenes aquí, de todo, hubo un tiempo en el que era muy común, fue muy útil, fue muy usado, algo que se llamaban las 4 leyes espirituales, y hasta la fecha las pueden usar. Vamos a tomar esto simplemente como un ejemplo, porque no vamos a llegar a una cultura de decir, sí, eres pecador, tienes que poner en bien con Dios, porque si no estás separado. ¿Qué nos muestra el Señor? Primero hay que relacionarnos, primero hay que conocerlos, primero hay que saber cómo son las cosas y después hay que hablarles de acuerdo a aquello que entiendan. Miren, dentro de esto de las 4 leyes espirituales, habían diferentes dimensiones. Y supongamos, lo primero, la intención de Dios, lo primero que se les decía, y que recordemos que a nosotros el Evangelio nos vino de una cultura de culpa e inocencia. Es decir, nos vino de Estados Unidos, donde ahí tiene sentido haces algo, tienes consecuencia, tienes que arrepentir y por lo tanto ya eres inocente. Entonces, ese sentido de cultura, aquí nos vino el Evangelio. Entonces, la intención de Dios te va a decir, Dios te ama, tiene un hermoso plan para tu vida, Jesús vino para que tengamos vida eterna, nos ofrece una vida abundante. ¿El problema cuál es? Que somos pecadores, estamos condenados por Dios, nuestras faltas crean una barrera entre nosotros y este Dios santo, y la buena obra no son suficientes para alcanzarle. Y te hace saber la solución, pues es Cristo. Entonces te dice, Jesucristo es el sacrificio perfecto para tus pecados, Jesús murió en la cruz, en nuestro lugar, pagando la deuda, sufrió la ira de Dios por todos nosotros. Y la respuesta es, debes recibir a Jesús como Salvador personal, renunciar a lo que está inmoral, pedir perdón, y entonces tienes perdón por tus pecados y salvación. ¿Se dan cuenta? Así es lo que es. Ahora, cuando estamos en una cultura, el mismo Evangelio, de vergüenza y honor, ¿cómo se le va a decir cuál es la intención de Dios? Dios te da valor, tienes validez, te quiere honrar como su hijo. Él nos creó con gloria y honor para vivir en armonía con Él como familia. ¿El problema cuál es? Tenemos vergüenza, hemos deshonrado a Dios. Nuestra rebelión lastima a Dios, le produce pena. Pero nuestros esfuerzos por restaurar el honor no pueden cubrir esa vergüenza. Y tenemos una orfandad espiritual. Entonces la solución es Jesucristo llevó tu vergüenza y restaura tu honor. Es el único que puede hacerlo. Su muerte vergonzosa remueve nuestras afrentas y restaura nuestro honor para poder relacionarnos con Dios. La respuesta es, debes prometerle fidelidad a Jesús, porque ya eres parte de esa familia, la familia de Dios, y Él te recibe, te da la bienvenida, ahora estás bajo su protección, y la manera de honrarle es que tienes que quitar todo, renunciar a falsas situaciones o tradiciones o clichés que deshonran a Dios. ¿Te das cuenta? Es lo mismo. Pero si estás hablando con una cultura de temor, donde hay temor, entonces, ¿qué va a hacer? Vas a hablar y decir, wow, Dios es soberano, te ofrece autoridad. Él te creó para gobernar la creación y experimentar bendiciones espirituales. El problema es que vivimos en temor bajo la autoridad de Satanás. Nuestra idolatría nos separa de ese poder divino. Los poderes causan pecado, daño. ¿Pero cuál es la solución? Jesús es el guerrero. Él restaura, Él tiene poder, venció a todos los poderes de maldad. Es el único que puede dar bendición y poder. Y la respuesta es, debes conocer a Jesús para recibir su poder divino, depender de Él para su protección. Y entonces ese poder te hace renunciar a ritos y situaciones que no le agradan. ¿Nos damos cuenta? Es el mismo evangelio, pero comunicado en diferentes dimensiones. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, a cada una de las regiones, de acuerdo al contexto de la persona, si tenía temor, si tenía vergüenza, si tenía cualquiera de las tres áreas,
miedo, culpa o vergüenza, el mensaje de Cristo era entendible por él. Estaba entre pescadores, les hablaba de lo que ellos podían entender, redes, peces. Estaba entre sembradores, les hablaba de lo que ellos podían entender, semillas, árboles, fruto. Cuando nosotros entramos en una cultura y vamos a llevar el evangelio, pensando el evangelio llevarlo a la India, tenemos que entender primero que son culturas jerárquicas, culturas de honor, donde cada persona tiene un rol, donde cada uno tiene una responsabilidad. Y ahí es donde también empezamos a ver que cuando una acción de una persona es diferente a lo que espera la sociedad y sienten que los deshonran, los apartan. Por eso es que muchos creyentes tienen persecución, muchos creyentes son apartados. ¿Por qué? Porque sienten que han deshonrado a la comunidad al no tener la misma fe y creencia de sus ancestros y de otras sociedades. Pero cuando el evangelio llega y son discipulados, y es como la mujer samaritana, están convencidos de que Jesús es la luz, de que Él es el verdadero Dios, que Él tiene poder, que se comunica, que transforma, es entonces que ellos mismos empiezan a compartir el mensaje del evangelio. Entonces entendamos esta dimensión de las 3 dimensiones de la cultura. Y te dejo aquí en la plataforma un pequeño video que se relaciona con este tema. Se llama El Evangelio en 3 dimensiones. Velo para seguir aprendiendo, porque tenemos que ser sensibles a la gente en la cual le compartimos el Evangelio. Pero también te voy a dejar ahí como una herramienta un PDF del libro que se llama El Evangelio en 3D, el Evangelio en 3 culturas. Es un material en el cual vas a profundizar sobre este tema, porque necesitamos entender. Vienen ahí qué versículos bíblicos son importantes si estás en una cultura de honor o si estás en una cultura de temor, para poder llevar el mensaje del Evangelio. Así que es este material, el Evangelio en 3D. Bájalo, imprímelo, tómate el tiempo para leerlo, con todo lo que se esté aprendiendo acerca de la cultura de la India, las costumbres, vamos a entrar a las creencias, la cosmovisión, y escuchando testimonios, nos vamos a dar cuenta en los testimonios de los hermanos de la India, cómo, de acuerdo a su trasfondo cultural, familiar y como persona, si tenían temor, si tenían vergüenza, o si sentían miedo, es como la palabra, como el evangelio, como Dios usó su palabra para traerlos a la luz, a verdad, a restauración, a comunicación. Y ahora son ellos los que llevan el mensaje del evangelio de este Dios que se comunica, que perdona, que honra, que quita temor, que nos da poder, porque precisamente ahí cuando dice, no les he dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, para entonces poder, eso que entró con el pecado, Jesucristo lo redime en las áreas para que entonces podamos entrar a las culturas y podamos discernir cómo llevar el mensaje del evangelio. Así que es mi oración que esta enseñanza te ayude a poder seguir aprendiendo sobre a qué cultura llevamos el evangelio y qué parte de la escritura me va a ayudar a poder compartir esa verdad, pero entendiendo el modelo de Cristo. Tenemos que ir al lugar, conocer las costumbres, relacionarnos con la gente, comunicarnos, ahora sí que permitir que sean, afirmar a las personas en la manera en que ellos nos pueden ayudar con lo que nosotros necesitamos de conocer de la cultura. Y al conocerles y relacionarnos, Dios nos da la oportunidad de saber qué es lo que hay en su corazón. ¿Tienen temores? ¿Se sienten abandonados? ¿Se sienten avergonzados?
se sienten con miedo de situaciones de su vida o de cuestiones espirituales, y es ahí donde vamos a poder hablar de la persona de Cristo, a lo que Cristo vino cuando le dijo a la mujer samaritana: si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras a la persona, si tú conocieras el amor de Cristo que viene a transformar eso, sería una bendición. Así que no olvidemos, estamos para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de la tiniebla a la luz admirable. Entonces tenemos que conocer en la Escritura las virtudes a través de las historias para seguir proclamando a Jesucristo, para que sea luz entre la gente de cada una de las tribus, lenguas, pueblos y naciones de la tierra. Que Dios te bendiga y sigamos adelante. Gracias.